Queridos amigos, un placer saludarlos. Con ustedes nuevamente su espacio de oraciones victoriosas. El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Vania Suárez, quien nos comentará sobre el milagro que Dios hizo. Las oraciones nuevamente fueron protagonistas en esta historia. Conozcamos su experiencia impresionante a continuación. Bien. Hermana, díganos su nombre completo. Vania Suárez Aguayo. ¿Hace cuánto tiempo que es adventista? Hace 22 años atrás. En cortas palabras, ¿podría decirnos qué le ocurrió? ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo en usted? El milagro que Dios hizo en mí fue la salvación y la sanación. Muy bien. Entonces, háblenos de esa enfermedad de la cual usted vivenció antes del milagro. Ya. A mis 9 años de edad fueron mis primeras crisis epilépticas. Por muchos estudios neurológicos me diagnosticaron la enfermedad. Durante 4 años la padecí. Era una enfermedad muy triste para mí. Explicándola a detalle, no solamente es lo que el alrededor ve, ¿no? Que convulsionan y ahí acaba todo, sino que yo vivía con constante migrañas, dolores de cabeza intensos. Antes que me dé la crisis perdía la visión. En la crisis yo perdía totalmente el conocimiento y no recordaba lo que sucedía a mi alrededor. Solo recuerdo que despertaba en un hospital con oxígeno y después de 3, 4 días y preguntaba, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy acá? Sea una enfermera o un pariente o alguien muy cercano a mí me decía, tranquila, no pasa nada. Lo más triste de todo fue cuando iba a cumplir 14 años, fui a mis controles médicos y el doctor me dice, el neurólogo me dice, Vania, tus crisis son muy frecuentes, el tratamiento no ha dado resultado. Tenés que aprender a convivir con esta enfermedad, no hay cura. Creo que fue lo más doloroso que sentí porque estaba cansada de tomar la medicación que era Valpar, Valpaquine, relajantes que solamente me hacían sentir soñolenta. Calcios y demás cosas, tratamientos e inyecciones también. Realmente fue para mí como una pérdida de esperanza en ese momento. Si usted hubiera seguido con esa enfermedad hasta el día de hoy, ¿cómo usted cree que habría sido su vida? Mi vida no sería normal, porque una persona enferma con epilepsia tiene que tener cuidados. No puede salir mucho al sol, no puede hacer actividades físicas, su alimentación es muy distinta e incluso prohíben en unos casos tener hijos porque las crisis son frecuentes y a veces no tienen la campanita que avisa que es cuando perdía la visión. ¿Ya? Entonces, siempre al cuidado de otra persona, o sea, no sería una persona normal. ¿Y cómo fue usted albergando el deseo y la convicción de que Dios la podría sanar? Fue cuando mi abuela, por parte de madre, me invitó a unas conferencias del pastor Alejandro Bullón. Las conferencias eran largas, me acuerdo, varios días. En una de esas noches, el Espíritu Santo me tocó. Yo sentí la voz de Dios. Fueron las siguientes palabras que nunca voy a olvidar, que decía, tú eres la perla más preciosa para Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Dios te ama. Él tiene todo el poder para salvarte y sanarte. Para mí fueron palabras que me decían a mí el mismo Dios. En ese momento yo decidí pasar al frente, entregar mi vida a Cristo. Y yo le dije, si tú eres Dios y me amas, cúrame. En ese momento comencé a hacer estudios bíblicos, la fe de Jesús.
y decidí bautizarme. Conforme iba estudiando la Biblia, me iba enamorando y conociendo al gran Dios que tenía. Decidí bautizarme. La fecha era el 4 de abril de 1999. Yo recuerdo que esa noche, el día viernes, la pasé en vela. Tenía dolores intensos de cabeza. Era una lucha conmigo misma constante para que no me venga mi crisis. Oré toda la noche clamándole a Dios. Al día siguiente desperté con coágulos de sangre en mis ojos, pero yo quería bautizarme. Recuerdo que cuando entraba a las aguas bautismales, cada paso que daba, sentía que mi cuerpo quería convulsionar. Y yo dije, bueno, si muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Y seguía y clamaba a Dios en mi interior y orando. Recuerdo que el pastor me bautizó, me sumergió y al salir de las aguas yo sentí como una paz, un amor. No sentía nada en mi cuerpo, en mi cabeza. Era como si no hubiera tenido dolores de cabeza porque son migrañas intensas. Y yo ya estaba por perder la visión. Y mi cuerpo no temblaba, o sea, yo sentí el amor de Dios ahí, el poder de Dios, su gloria. Fue algo que todo el mundo me felicitaba, me decía bienvenido y todo, pero era mucho más que eso para mí. Desde aquel día sentí que yo era una hija de Dios. Fue eso lo que pasó conmigo. Qué hermoso. Hermana, de todo esto, ¿usted qué cree que Dios le quería enseñar a usted? Dios me hizo notar que yo era su hija, que tenía un propósito para mí. Comencé a hablar de Dios a todos los que conocía en el colegio, incluso en la universidad, hasta en mi maestría lo he hecho, a mis catedráticos, todo, y sobre todo a mi familia. Mi madre era atea, sí, y aún todavía no había llegado el evangelio en mi casa. Ahora mi madre es bautizada, es adventista, oramos juntas, cantamos juntas, alabamos a Dios. Mi hermana igual, y aún sigo orando por mi papá. Pero más que todo, Dios me hizo ver que soy su hija y vine a ser una obra para Él. Qué lindo, hermana. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio. Sin duda va a ser de mucha ayuda para las personas. ¿Te quisiera decir algunas palabras para despedirse? Claro que sí. Me gustaría para aquella persona que en este momento esté viendo mi testimonio, decirle, si aún ese joven o esa persona no decide entregarse su vida a Cristo, déjame decirte que es lo más maravilloso que te puede suceder en la vida. La lucha ya no es sola, tú ya no puedes llorar sola porque ahí está Dios. A todos nos sale el sol, a todos nos vienen los problemas y preocupaciones, pero es distinto. Es distinto porque no te sientes sola, hay una paz y un gozo en tu interior. Es lo más maravilloso que te puede suceder. Por más que tu familia te diga, no hagas eso, no los escuches, escucha la voz de Dios, porque también a mí, mis padres me dijeron que no lo haga y lo hice. Y ahora mi madre y mi hermana están en los pies de Cristo. Gracias. A usted. Y así conocimos la historia de la hermana Vania Suárez, a quien nuestro amoroso Creador le mostró su bondad. Si usted tiene un testimonio y lo quiere compartir, contáctanos. Hasta la próxima.